Hoy vamos a conversar sobre la ruta de la reconstitución y vamos a ver cómo pasamos de la resistencia a la potencia. Ya hemos desnudado el colapso. Sabemos que no fue al azar, sino un hackeo sistemático del Estado. Hackeo desde la Sala Constitucional en connubio con el CNE, con la Fiscalía, con los militares y los demás poderes del Estado. Hoy, en este cierre de la serie Geometría de la Potencia, la pregunta no es qué nos pasó, sino cómo salimos del secuestro institucional. Entonces, fíjense, la geometría de la potencia no es solo un diagnóstico de lo que se destruyó. Es un plano arquitectónico para la reconstrucción. Aquí no hay soluciones mágicas. Hay una ruta de reconstitución soberana. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que recuperar el contrato social. Y la primera salida es jurídica y política, porque tenemos que rescatar el vínculo constitucional. Si el sistema fue hackeado mediante una captura de los poderes públicos, la salida comienza por invalidar el fraude continuado. Esto no significa solo cambiar nombres, significa restaurar la legitimidad de origen y de ejercicio. ¿Sabe? Entonces debemos convocar un nuevo consenso nacional que no negocie la soberanía, sino que la reafirme, porque la soberanía reside en el pueblo, no en una cúpula que están pactando y que la suplantaron. Entonces cualquier propuesta de salida debe pasar por una consulta que devuelva la palabra al ciudadano, eliminando la asimetría electoral que permitió que una minoría armada secuestrara la voluntad de la mayoría. Hay que, además, hacer una limpieza de la infiltración y una reforma, porque la captura de la Sala Constitucional y del Poder Judicial fue el pecado original de este colapso, además del connubio con la Fuerza Armada. Por tanto, la segunda salida es una purga sistémica. Maquiavelo nos enseña que un príncipe que no es capaz de purgar sus propias instituciones de la corrupción termina siendo devorado por ella. Entonces necesitamos una transición que no sea pactada entre cúpulas, que no tienen legitimidad para repartirse el botín, sino una transición de justicia. Esto implica la despolitización total del sistema de justicia y de la fuerza de seguridad. Debemos reconstruir la doctrina de defensa bajo un nuevo mandato. La lealtad es a la Constitución y a la nación, nunca a un partido o a un grupo que tomó por la fuerza el poder para destruir su propia gente y a su propio país. Entonces, además, debemos entender que la economía es una nueva trinchera, porque no hay nación soberana con un pueblo hambriento, una economía dolarizada, de facto, sin control, pero además ahora con los recursos secuestrados por el hegemón. Nuestra tercera salida es la reapropiación del capital nacional. Para combatir la hiperinflación insuicida, el saqueo, se requiere una política de choque que protege el ingreso del ciudadano, pero que simultáneamente desarrolle una capacidad productiva propia y recupera la soberanía económica del hegemón que nos está robando. Entonces, es hora de sustituir la lógica de un rentismo destructivo por un modelo de potencia productiva. Debemos unificar el mando bajo una visión que priorice el orden y la prosperidad sobre el caos que beneficia a la quinta columna. Si no hay una economía que sustente a la población, el territorio seguirá siendo un espacio de expulsión masiva. Entonces, la construcción del nuevo sujeto político, de ese que estamos soñando y empujando, ¿verdad? Porque creemos que es una de las vías más importantes el retorno del ciudadano. Porque el colapso ocurrió porque nos alejamos de la política, dejando que un grupito hackeara nuestro destino. La verdadera geometría de la potencia se basa en un sujeto político que entiende que el Estado no es su dueño, sino un administrador. Entonces no buscamos un nuevo Salvador, buscamos un nuevo orden institucional, donde la Constitución sea un límite infranqueable al poder, donde la cohesión nacional basada en nuestra historia, en nuestros valores, en el Dasein,
sea nuestra defensa inexpugnable. La salida no está afuera, esperando que alguien nos rescate. Está en la organización de cada barrio, de cada sector, de cada gremio, de cada red de resistencia que eventualmente se convierta en la red de gobierno. La República no está muerta, está en estado de latencia, esperando que nosotros, sus legítimos dueños, nos levantemos a reclamar la casa. Entonces, nos toca la hora de reconstruir. Para ello, conciencia, unidad en torno a la Constitución y a la recuperación de la República, ¿ok? De la decencia, pero además, algo muy importante, movilización y el conocimiento pleno de que somos dueños de nuestro destino. Nadie va a venir a salvarnos, solo nosotros. Chao, nos vemos en la próxima.